Muy buenas noches, agradeciendo a la sociedad. Muy buenas noches, agradeciendo a la Sociedad Dominicana de Pediatría por la invitación para compartir parte de nuestros conocimientos y que tengamos un poquito de amor a las leucemias. Entonces, las leucemias se definen como una enfermedad hematológica maligna caracterizada por la proliferación progresiva y no regulada, incontrolada de las células hematopoyéticas en la médula ósea. Y esto entonces luego va a desplazar la formación de las células normales y sucesivamente va a llegar a infiltrar algunos órganos. Ya desde el 1845, por separado, Bennett y Virchow hicieron la descripción de pacientes con cuadro clínico que posteriormente se supo que estaban hablando de pacientes con leucemia. Pues esto es significando los lugares donde se producen las células sanguíneas, donde se da la hematopoiesis en la médula ósea. Y aquí un cuadro que nos explica, como todos sabemos, que todo sale de una célula madre hematopoyética pluripotencial que luego se va a dividir en dos grandes grupos. El grupo de células mieloides, donde están contenidos todos los glóbulos blancos, exceptuando los linfocitos, y además están contenidos los glóbulos rojos y las plaquetas. Por eso hablar de leucemias mieloides pudiera significar cualquiera de estas líneas celulares. Entonces, ¿cómo se clasifican las leucemias? Tenemos dos grandes grupos. Las leucemias que se clasifican en relación a la célula, el lugar donde anda esa célula y se multiplique, es decir, tenemos las leucemias agudas, que significa que la proliferación de células es de elementos inmaduros. Cuando comienza la división, la proliferación celular, la diferenciación celular, tenemos células inmaduras que luego se van haciendo maduras hasta que pueden viajar a sangre periférica. Entonces, si las leucemias son de células inmaduras, entonces a eso le llamamos agudas. Si las leucemias son ya de células maduras, entonces la conocemos como leucemias crónicas. Regularmente hay confusión en cuanto a los términos, porque se piensa que leucemias agudas son aquellas que evolucionan de manera súbita y que las crónicas son las que lo hacen tardíamente. Pues realmente el término para referirse a leucemias es más bien lo que les acabo de explicar. Pero es cierto que las leucemias agudas suelen tener una evolución más rápida y si no se trata a tiempo puede llevar con rapidez a la muerte. Sin embargo, las leucemias crónicas suelen ser menos agresivas, pero finalmente también, si no hay tratamiento, van a llevar a la muerte. También tenemos otra clasificación en relación a la serie que está prevaleciendo o la serie que está afectada. Entonces así tenemos leucemias linfoides acá, que pueden ser leucemias T o B, y leucemias mieloides, que son de cada uno, pudiera ser de cualquiera de los tipos de células mieloides establecidas en esta línea celular. Las leucemias linfoblásticas agudas o linfocíticas agudas representan el 75-80% del total, con una mayor incidencia, un pico de incidencia. No suena, no se oye, me parece. Gracias. Con un pico de incidencia entre los 2 a 5 años. Otras literaturas hablan ya de 3 a 7 años. Y las leucemias mieloides agudas pues representan un 15 a 20% con un pico en el primer año y otro en la adolescencia. Las leucemias crónicas en pediatría son muy poco frecuentes, se habla de menos de un 5%. Bueno, es considerado el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, constituyendo una tercera parte de todos los casos de cáncer infantil
y son consideradas las leucemias como el 30% de las malignidades en niños por debajo de los 15 años. Sigue sin funcionar. Sigue hablando, doctora. Sí, perfecto. Entonces, la etiología se habla de multifactorial, pero a ciencia cierta no se sabe por qué se produce leucemia en los niños. Acá tenemos factores genéticos, factores inmunológicos, factores ambientales que podrían por separados estar implicados en la génesis de las leucemias, pero pudieran coexistir. Hay muchas teorías, pero esas teorías terminan diciendo que no hay todavía claro por qué se detonan las leucemias. Y entonces, dentro de cada uno de esos factores tenemos algunas enfermedades que pudieran entonces estar en relación a la leucemia. Por ejemplo, de lo que más se habla es del síndrome de Down, y se dice que un niño que tenga síndrome de Down tiene 15 veces más probabilidad de desarrollar leucemia, y en ellos se habla más de leucemia mieloides. También tenemos anema de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia y el síndrome de Klinefelter. También tenemos por acá que los gemelos monocigóticos o disigóticos pudieran tener, es decir, si hay uno afecto, el otro tiene 25% más de probabilidad en relación a la población normal de desarrollar una leucemia. Y también que los hermanos de niños con leucemia pues pueden tener 2 a 4 veces mayor probabilidad de desarrollar la leucemia. Dicen algunas literaturas que por encima de los 7 años esto puede incluso ser igual a la población normal. Dentro de los factores ambientales tenemos la radiación ionizante, recordar lo de esto acá, de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, relacionado a producción de cánceres. Tenemos agentes químicos, benceno, algunas drogas y algunos quimioterapéuticos que pudieran estar en relación a desarrollar leucemias, la radioterapia. Los virus, bueno, el virus de Epstein-Barr ha sido uno de los más relacionados, pero aún hay mucha controversia y estudios pendientes de confirmación de que todo esto sea así, sobre todo la parte viral. Factores inmunológicos, inmunodeficiencias hereditarias y adquiridas, como el Wiskott-Aldrich, hipoglobulinemias o gamma-globulinemias han sido relacionadas a leucemias, pero un estudio se estableció que el 30% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda se encontraron niveles bajos de inmunoglobulina. Ahora bien, se cuestionó si pudo haber sido la causa de la leucemia o consecuencia de que cuando un paciente tenga leucemia, entonces tenga algún trastorno en sus inmunoglobulinas. En la fisiopatología, pues tenemos todas las leucemias, como vemos en la hematopoiesis, tienen que salir de la médula ósea. Entonces, desde allí van a viajar esas células a la sangre periférica y de ahí entonces pudieran infiltrar órganos como hígado, vaso, ganglios y otros tejidos. El cuadro clínico, la forma de presentación va a ser variable, puede incluso ser desde un paciente asintomático y ser un hallazgo casual en un examen de laboratorio. Hemos tenido varios chicos donde el pediatra de rutina le manda a hacer sus análisis, tal vez por algo vano, y sorpresa se encuentra con alguna alteración de las pruebas de laboratorio, entonces así nos llega al hematólogo. Esa sintomatología puede variar de días a meses. Entonces, el cuadro clínico va a estar dado por la falla de la médula, por la infiltración de los blastos y por la invasión a órganos. Entonces, es fácil clasificarlo como un síndrome anémico, obviamente de la afección de los glóbulos rojos, o un síndrome hemorrágico, la afectación de las plaquetas o las infecciones, cuando la afectación es más bien de glóbulos blancos. Entonces, dentro del síndrome anémico, todas aquellas que ya ustedes conocen, va a ser variable en relación al grado de la anemia. Bueno, ahí tenemos palidez, fatiga, debilidad, decaimiento, somnolencia, taquicardia, pero ya todas aquellas que conocemos que podrían ser secundarios a los niveles de hemoglobina y hematócrito.
El síndrome anémico se describe que un 50% de los pacientes pudieran tener algún grado de hemorragia, que la hemorragia severa no suele ser frecuente y que ese síndrome anémico pudiera estar relacionada a la trombocitopenia o a coagulopatía de consumo. Cualquiera de las manifestaciones de hemorragia son muy frecuentes en piel y mucosa, petequias, equimos y epistasis, sangrado gingival o cualquier tipo de sangrado. Bueno, el síndrome febril o infeccioso relacionado al grado de neutropenia, aunque un paciente tenga leucocitosis, pues va a tener que esos los neutrófilos van a ser bajos o que van a estar disfuncionales. Por lo tanto, hay mucha predisposición a las infecciones. Se dice que uno de los signos cardinales del debut de una leucemia es la fiebre, descrito en un 50-60%. Y obviamente va a tener algún grado de infección que puede comprometer la vida del paciente. Algunos signos y síntomas relacionados a la infiltración de órganos como hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías. Podemos tener incluso masa de mediastino, podemos tener dolores óseos. Es muy común que nos lleguen con esta sintomatología, que les duelen los huesitos. Regularmente pasan por varias especialidades antes de llegar a nosotros con esta sintomatología. Dolor articular, dolor abdominal, podemos también tener hipertensión arterial por infiltración de órganos y algunos pacientes debutan con renomegalia, es decir, aumento del tamaño de los riñones. También otros síntomas, signos menos comunes, pudiera tener cefalea, vómitos, alteración de la visión, disnea o liguria, aumento testicular, ya sea por infiltración o pudieran tener hidrocele por obstrucción linfática, pudieran incluso debutar con priapismo por leucoestasis del cuerpo cavernoso y de las venas dorsales. Es decir, un sinnúmero de sintomatología que pudiera a veces orientarnos, por otras veces también nos desorientan y mandamos a los pacientes a otra especialidad creyendo que se trata de alguna otra situación. En el laboratorio, el hemograma es una pieza cardinal, entonces podemos tener pancitopenia, es decir, afectación de las 3 series celulares, o visitopenia, que son 2 series, o simplemente una serie celular afectada. Es más común encontrar leucopenia, pero también podemos encontrar, se describe con un 20%, el paciente pudiera tener leucocitosis, puede ser de alto valor. Los reticulocitos, que son muy importantes para el hematólogo, vamos a tener normal abajo, una LDH que suele estar elevada, bastante elevada, ácido úrico y electrolitos pudieran estar elevados en relación, o bajos algunos, en relación a algunas complicaciones con las que debuta el paciente con leucemia o que lo hace durante el primer periodo del tratamiento. Y entonces vamos a realizar un frotis sanguíneo y vamos a encontrar los linfoblastos o mieloblastos. Ahí aquí en la parte del laboratorio, pues ya una vez establecido el diagnóstico de leucemia, pues tenemos que hacer un sinnúmero de análisis para verificar cómo está la función de órganos del paciente, como función hepática, pancreática, renal, para una orina, para establecer cómo anda todo, tenerlo como base. Entonces, estos son blastos en sangre periférica que fácilmente identificables. Y todo hematólogo, antes de llegar a hacer un extendido de médula, un aspirado de médula ósea, debe analizar un frotis sanguíneo que nos puede establecer el diagnóstico diferencial con otras patologías. También radiológicamente pudieran haber ciertas señales que nos pueden llevar al diagnóstico. Recuerdo que hubo un paciente que anduvo por varios lugares y llegó allá al hospital porque un radiólogo dijo que había ciertas condiciones en la radiografía que le hacía pensar en leucemia, proceso linfoblástico. Pudiéramos tener osteopenia, osteolisis y presencia de bandas radiotransparentes metafisiarias que nos pueden hacer pensar en leucemia. También podemos encontrar adenopatías y ensanchamiento mediastinal como parte del cuadro de las leucemias, del debut de una leucemia.
El diagnóstico ya lo va a establecer un mielograma, que es el aspirado de médula ósea. En muy pocas ocasiones tenemos que recurrir a hacer una biopsia de médula ósea, es decir, si el aspirado resulta ser, como le llamamos nosotros, un aspirado blanco, que a veces hay tanta celularidad que es poco posible aspirar el contenido, entonces tenemos que recurrir a una biopsia, pero eso no es con frecuencia. Entonces, a ese material del aspirado tenemos que hacerle varias pruebas como la morfología, que es con lo que contamos nosotros, así que evalúa directamente el hematólogo, pero también se hacen estudios de citoquímica, inmunofenotipo, análisis molecular y de citogenética. Entonces, el aspirado de médula ósea, en los niños, el lugar preferido es la cresta ilíaca, porque hay mucho material, porque hay pudiera haber menos complicaciones, y es simplemente atravesar el hueso y entrar a cavidad medular para aspirar su contenido. También en los pequeñitos se puede hacer en la tuberosidad anterior de la tibia, y ya más grandecitos, pero nosotros los hematólogos nos da como cierto, no temor, sino no nos gusta ver a los pequeñitos que vean que están sufriendo. Algunos lo hacen en el esternón, pero nosotros allá en el Robert Reed, nuestra escuela casi siempre es cresta ilíaca. Entonces, en el diagnóstico morfológico, por la FAB, podemos distinguir en las leucemias linfocíticas agudas 3 tipos, L1, L2, L3, eso en base a morfología, y en las leucemias mielocíticas agudas, pues va desde M0 a M7. Muy importante es que si se utiliza la morfología como único medio para clasificar las leucemias agudas, pueden haber margen de error diagnóstico y, por tanto, de tratamiento, obviamente, de casi 20% de los casos. Puede ser que no podamos diferenciar entre una leucemia L1 de M0, L2 de M0, L1 de M1 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que recurrir a otros medios diagnósticos donde sí nos establezca qué tipo de leucemia tenemos. O sea, cuando conversamos con un padre, hacemos un diagnóstico, vemos la morfología, se lo decimos categóricamente así, porque pudiera ser que cuando hagamos otro tipo de prueba, entonces venga con un diagnóstico diferente. Porque el ojo humano puede equivocarse y la celularidad entonces puede confundirse, y tenemos que ser enfáticos en eso. Y no es que no sea buen morfólogo, sino que las células se parecen mucho. Entonces, cuando hacemos una morfología, iniciamos un tratamiento, porque las leucemias, la mayoría de los casos, no pueden esperar a que venga un estudio de fuera, que lo solemos mandar. Entonces, iniciamos un tratamiento y le decimos a los padres, miren, vamos a iniciar ante lo que pensamos que estamos, pero pudiera ser que cuando venga un estudio de fuera se haga un cambio en el tratamiento. Entonces, esa clasificación de L1, L2 y L3 está en relación a algunas características en las células, citoplasma, núcleo y la presencia de vacuolas, por ejemplo, y entonces así lo vamos a establecer. No tiene mucho significado clínico, pero porque se tratan igual, pero es bueno establecerlo. Por ejemplo, esta es una leucemia linfoblástica aguda tipo L1, donde las células son pequeñas y homogéneas. Esta es una L2, donde las células ya son un poco más grandes y tienen un poquito más de citoplasma y son un poquito heterogéneas. Y esta es una L3, también llamada tipo Burkitt, donde la celularidad es mucho más heterogénea, mucho más grande, mucho más citoplasma, y que tienen característicamente la presencia de estas vacuolas en el citoplasma. Y las leucemias mieloides, que son un poquito más complejas, que van desde M0 hasta M7, casi siempre ahí sí requerimos el reporte de un inmunofenotipo para establecer qué tipo de leucemia, ante qué tipo de leucemia estamos. También existen reactivos que nos hacen hacer la clasificación citoquímica. Lamentablemente nosotros no la tenemos en el hospital, pero esto nos ayuda. No es un diagnóstico definitivo porque hay muchos que son positivos en ambas leucemias, pero nos puede orientar bastante. Y la prueba que nos ayuda, que estamos de la mano, que
Gracias a Dios ya la hacemos a todos los pacientes en el hospital. Es una prueba que mandamos fuera y es un inmunofenotipo. El inmunofenotipo es anticuerpos monoclonales específico para identificar antígenos en la superficie de esas células sanguíneas, y así entonces hay anticuerpos específicos para cada una de esas células y podemos fácilmente identificarlas y clasificarlas como leucemia tipo B o leucemia tipo T o leucemia mieloide. En la citogenética, pues en la mayoría de las leucemias se puede encontrar alteraciones cromosómicas y es importante establecerlo. No lo hacemos nosotros en todos los pacientes, pero en muchos países se toma como, hay muchas alteraciones que tienen que ver con el pronóstico del paciente y sería bueno establecerlo desde el principio para poder orientar a ese papá o para uno ser un poquito, cambiar alguna estrategia de manejo, ya sabiendo que se trata de que hay en esa leucemia algún trastorno cromosómico. Todo paciente que se diagnostica leucemia tenemos que realizar una punción lumbar para establecer si hay infiltración o no al líquido cefalorraquídeo. Para nosotros los pediatras es fácil realizarlo por la pericia que teníamos antes. Y después aprendemos muchísimo porque tenemos que administrar también medicamento por vía intratecal, entonces se nos hace fácil. Se hace al diagnóstico, idealmente se debería hacer cada vez que hacemos una punción lumbar para poner medicamento, pero por recursos solo después la hacemos si hay alguna evidencia de que pudiera haber recaída. Entonces, existen algunos factores de riesgo que nos ayudan a establecer pronóstico. Los que utilizamos nosotros en el protocolo están basados en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Un paciente de bajo riesgo es aquel clasificado por la edad de más de 1 año y menos de 10, por el recuento de leucocitos al debut menos de 50,000, porque tenga una leucemia de linaje B, porque tenga buena respuesta durante la inducción, que es el primer mes de tratamiento, ya sea al 8º día, al día 15 de tratamiento o al día 29. O porque no tenga leucemia al debut extramedular, es decir, en líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central o en testículos. Ya para alto riesgo es lo contrario, edad menos de 1 año o más de 10, leucocitos más de 50,000 al debut, linaje T, mala respuesta durante la inducción, una leucemia extramedular, sistema nervioso central 3 o testicular, o algunas alteraciones genéticas. Clasifican al paciente como alto riesgo y clasificándolo así, entonces tenemos protocolos de manejo para cada grupo. El diagnóstico diferencial, esto sí que es muy importante para el pediatra y para nosotros los hematólogos, porque dependiendo de lo que sospeche quien aborde primariamente ese paciente, entonces va a dirigir hacia nosotros o hacia cualquier especialidad. Ahí tenemos varias condiciones: la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia plástica, la mononucleosis infecciosa, la tosferina, la artritis reumatoidea en sentido general y algunos tumores que infiltran médula. En el caso de la trombocitopenia inmune primaria, también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática o PTI, por donde le dice PTI, pues en común tenemos un paciente que va a tener trombocitopenia y manifestaciones de sangrado en piel, eso es lo que suele tener. Pero a diferencia, para pensar meramente en púrpura, ya vimos cómo pensamos en leucemia, pero para pensar en púrpura, pues regularmente el resto del hemograma está normal, a menos que tenga algo de base. Un paciente que luce bien, regularmente hay historia de un cuadro viral 1 semana o 2 semanas previo a la trombocitopenia, y en médula ósea vamos a encontrar una médula ósea normal o con aumento de los megacariocitos. Algunas escuelas dicen que no es necesario hacer la médula. Nosotros por escuela en el Hospital Robert Reed, y así lo defienden muchas otras escuelas, sí realizan una aspirado de médula ósea de rigor a todo paciente donde haya la sospecha inicial de una púrpura trombocitopénica idiopática porque pudiera ser una leucemia. Entonces mejor la hacemos y establecemos qué es lo que está pasando allí. La anemia aplásica en común, pues vamos a tener un paciente que pudiera tener pancitopenia, viscitopenia o alguna citopenia. A diferencia, un paciente con anemia aplásica no suele tener adenopatías, no suele tener visceromegalia, y en una médula ósea vamos a encontrar un aspirado
y regularmente tenemos que recurrir a una biopsia ósea donde la vamos a encontrar hipocelular sustituyendo a las células hematopoyéticas por grasa. Y ahí entonces se establece el diagnóstico. La mononucleosis infecciosa, que es una condición que se parece mucho cuando está bien florido a las leucemias, porque en común pudieran tener adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, puede tener fiebre, puede tener leucocitosis, puede tener linfocitosis y regularmente tenemos linfocitos atípicos en esta condición. A diferencia de la mononucleosis, podemos encontrar faringoamigdalitis, exantema, regularmente un curso corto y limitado de 2 a 4 semanas. En el extendido periférico pues vamos a encontrar linfocitos atípicos. Ya la serología para viral, sobre todo del Epstein-Barr, que es el que más produce la mononucleosis infecciosa, es la que nos va a establecer diagnóstico diferencial. Si hiciéramos una médula, pues vamos a encontrar una médula ósea normal, y que la mononucleosis infecciosa, ustedes saben, conocida como enfermedad del beso, suele tener un pico en la adolescencia. Nos han hecho interconsulta por pacientes con tosferina porque llegan con alta leucocitosis, tal vez el cuadro no es muy común para tosferina y hay linfocitosis. Y muchas veces incluso pudiera tener reacción leucemoide, más de 50.000 leucos, entonces nos hace interconsulta. Y ya luego, en conjunto con el infectólogo, pues sabemos que la clínica de tos, los accesos de tos, un extendido periférico donde vamos a encontrar leucocitosis por a favor de polimorfonucleares, y si llegáramos a hacer una médula, vamos a encontrarla normal o reactiva, es decir, con mucha celularidad, pero celularidad normal. También la artritis reumatoidea. Puede haber mucha confusión. De hecho, aquí hay un estudio que se hizo donde hay leucemia aguda en niños con diagnóstico erróneo de artritis idiopática juvenil en esta revista, porque los pacientes en común pueden tener dolores articulares, anemia, afectación del estado general, y entonces varios de nuestros pacientes llegan que han pasado por varios reumatólogos o lo ha tratado el pediatra, incluso han iniciado medicación con esteroides y algunos hasta con metotrexate, y como sigue el curso de la enfermedad, entonces nos llega el hematólogo y hacemos el diagnóstico de una leucemia. También hemos tenido pacientes con hemoglobinopatías en debut que nos han interconsultado pensando en un proceso linfoproliferativo, porque como conocemos pueden tener dolor óseo, dolor articular, pueden tener hepatomegalia, esplenomegalia, obviamente anemia, leucocitosis. Entonces, nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial, la historia clínica, si hay otros afectados, si los padres son conocedores de que son portadores de falsemia. En un extendido periférico, a veces tenemos todo esto y hasta nosotros como hematólogos pensamos que sí, que estamos ante una leucemia, y con simplemente hacer un extendido periférico, pues vemos los drepanocitos y vemos los normoblastos. Vamos a encontrar trombocitosis en el paciente con falsemia, y en la médula ósea vamos a encontrar una médula hipercelular a favor de la serie eritroide. Ya ahí establecemos la diferencia. Pero tengo que hacerle un señalamiento importante, y es que pudiéramos tener la coexistencia de falsemia con leucemia. Nosotros tenemos 2 chiquitos que son falsémicos y que desarrollaron una leucemia. Y también hay que tener en cuenta que si un paciente tiene trombocitopenia, con todo esto, pues obviamente vamos a pensar en leucemia, pero pudiera ser un paciente con una hemoglobinopatía que tenga dengue o alguna otra condición que le esté disminuyendo las plaquetas. De hecho, lo hemos tenido. También algunos tumores sólidos, dentro de los más comunes, neuroblastoma, radiomiosarcoma y retino, que pudieran hacer infiltración a médula ósea. Entonces, las complicaciones de las leucemias son múltiples. Tenemos acá a la doctora Virgen Gómez, que afortunadamente la tenemos dentro de nuestro departamento, ayudándonos con las infecciones de los pacientes. Las hemorragias, tenemos muchas debilidades en banco de sangre. Creo que si pudiéramos amarrar estas 2 situaciones, pues pudiéramos tener mayor éxito en nuestros pacientes de leucemia. Pudieran hacer síndrome de lisis tumoral, muy importante, conocerla, establecerla y tratarla, incluso prevenirla. Podemos tener diabetes en los pacientes casi siempre asociado al uso de los esteroides. También por el uso de esteroides, algunos de nuestros pacientes tienen osteopenia, inclusive han tenido necrosis avascular
de cabeza de fémur. Y también está esta situación que nos tiene con dolor de cabeza a nosotros los hematólogos, y es que después de iniciar un tratamiento, llevar un paciente por meses o años, o incluso haber terminado el tratamiento, entonces nos hace una recaída. Pudiera ser bien a médula o extramedular o combinaciones de estas. El abordaje del paciente con leucemia pues debe ser obligatoriamente multidisciplinar. Encabezando la lista, pues el hematólogo, pero todos son sumamente necesarios. La enfermera, el nutriólogo, el psicólogo, el trabajador social, muchas fundaciones, afortunadamente ya muchos países tienen, inclusive en nuestro país hay varias fundaciones ayudando a los niños con leucemia. La sociedad de padres es importante, porque cuando un padre le dice a otro, ánimo, vamos a seguir, el mío se curó, y entonces ya lo ven de otra manera. El pediatra en sí es sumamente importante, juega una pieza clave porque es quien nos va a mandar los pacientes, o muchas veces si no está el hematólogo le va a llegar a él con las complicaciones. Y tenemos varias subespecialidades que debe estar de la mano con nosotros. Ahí está encabezando la lista el infectólogo, el cardiólogo, porque todo paciente debemos saber cómo anda la función cardíaca por algunos fármacos que vamos a utilizar luego. El nefrólogo, el intensivista, muchos de nuestros pacientes caen en la unidad de cuidado intensivo, el endocrinólogo, el cirujano pediatra, el neurólogo, el gastroenterólogo, por así decir, de las especialidades que más recurrimos para la intervención a nuestros pacientes. Bueno, en sentido general, el tratamiento, pues tenemos que tener higiene, lavado de manos, evitar las visitas, todo eso en pro de evitar las infecciones. Tenemos que lograr una buena nutrición, y la terapia de sostén no podemos tratar una leucemia olvidándonos de que tiene anemia, trombocitopenia e infecciones. Casi todos nuestros pacientes tienen que terminar en transfusiones. En sentido general, pues quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula. Desafortunadamente, algunos de nuestros pacientes califican para esto, pero no tenemos ese recurso en el país. El tratamiento de quimioterapia consiste en la administración de varios ciclos, comenzando por el ciclo de inducción y así consolidación, intensificación hasta mantenimiento, y una terapia sistema nervioso central que pudiera ser profiláctica o terapéutica. Entonces, aquí tenemos unas cuantas láminas para mostrarles a ustedes la situación de la hematocología pediátrica en el país. El sueño de nosotros sería que haya un centro único de referencia nacional para los pacientes de hemato-oncología, porque así todos los recursos se pudieran derivar a tratar efectivamente al paciente con cáncer. Entonces, aquí está la brecha de la sobrevida: pacientes ricos, pacientes pobres, es decir, aquí una sobrevida que ya en leucemia pudiera alcanzar el 80%, sin embargo los países pobres 30, 40, 50. Cada vez queremos unir más esa brecha, pero por lo menos en nuestro país todavía está un poquito distante. Aquí tenemos algo del registro de nuestro hospital. Tenemos los diagnósticos desde el 2008 hasta el 2014. Tenemos una persona que se encarga solamente de la parte de estadística. Y aquí vemos cómo el 49% de nuestros pacientes corresponde a leucemias, tanto mieloides como linfoides. Así que ahí vemos que bastante frecuente. Aquí tenemos que en un 36% están todos los tumores sólidos, establecimos en una lámina solo, y de linfomas el 15%. Esta lámina nos muestra la relación entre los diagnósticos por año desde el 2008 hasta el 2014, viendo el total de diagnósticos en relación a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y los pacientes con leucemia mieloide. Es decir, que casi el 40%, 50% de los pacientes diagnosticados que tenemos registrados en el Hospital Robert Reed corresponden a leucemia linfoblástica aguda. Esta es una de las reuniones del equipo de trabajo. Aquí tenemos enfermera, psicólogo, trabajador social, tratando de buscar
todas las salidas posibles para llevar a un paciente a mayor sobrevida. Créanme que es mucha carga laboral, mucho trabajo, porque si vemos que el 40-50% son leucemia linfoblástica, imagínense cuando ese mismo paciente entonces nos recae, es un trabajo doble, cuando ese paciente nos hace infección, cuando ese paciente nos hace complicaciones, entonces es un trabajo muy arduo. Y entonces por eso en ocasiones también tenemos que divertirnos un poco. Eso fue un congreso de hematología, miren ahí a nuestra maestra, la doctora Nieves, en conjunto todos ahí. También afortunadamente en el Hospital Robert Reed contamos con varias instituciones y una fundación aquí nacional que nos ayuda. Esta es la ubicación. Esa fundación Amigos contra el Cáncer Infantil ha logrado hacer una casa hogar donde los pacientes que viven distantes o que simplemente ameritan quedarse cerca del hospital y no tienen las condiciones familiares, entonces lo dejamos aquí una estadía donde se le ofrecen los alimentos y es bastante cerca del hospital. Y entonces si tiene por ejemplo una quimioterapia de 4 días y esa quimioterapia no tiene que estar obligatoriamente ingresado, pues se queda allí y simplemente tiene que ir todos los días al hospital, o si tiene una radioterapia de 15 días, un mes, pues pudiera quedarse todo ese tiempo en la casa hogar y viajar hasta el hospital. Eso le da mucha facilidad a la familia, nos ha ayudado para eliminar el abandono y realmente esta fundación nos ha ayudado bastante. Tenemos también otras instituciones internacionales, tenemos la AOPCA, que es la Asociación de Hemato-Oncólogos Pediátricos de Centroamérica, que nosotros somos parte. Entonces, cada año nos reunimos los hemato-oncólogos de varios países, de muchos países, para dar nuestras estadísticas y para aprender más de pacientes con cáncer. Y también otras instituciones que se han unido para darnos una mano amiga. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre leucemia, me dice al final, luego de la segunda presentación. Muchísimas gracias.